Ya vamos a esperar unos minutos para que se integren más compañeros y comenzamos la clase de hoy día. ¿Cómo les fue con la actividad que les dejé? ¿Pudieron hacerla? Las compañeras que están conectadas. Ya. Bienvenidos muchachos, los que se vienen ingresando. Hola, profe. Hola, hola. Uy, qué áspera la- Buenas tardes, profe. Hola, hola. Hola, profe. Buenas tardes. Ya 7:05 más tardar y comenzamos, ya para que démosle espacio a que otros compañeros se conecten. ¿Mm? Alumnos, les consulto, ¿pudieron tener acceso a los materiales que les dejé yo sobre el cuentito de la semana pasada? Yo con mi teléfono no pude abrir ninguna de las aplicaciones que me enviaron. Ya, pero tiene que pídale solicítale a alguien que pueda descargarle quizás más aplicaciones para poder abrir esos archivos. ¿Mm? Sí, yo creo que solamente que necesita alguna aplicación para poder abrir los documentos. Ya, gracias. Porque al menos no se necesita pagar ninguna aplicación premium para abrir estos archivos. Ya, nada por el estilo. Bien, ahí vienen ingresando más compañeros. Buenas tardes. Ya, chicos, para que comencemos. Buenas tardes para todos, nuevamente. La clase ya está siendo grabada. Les repito la pregunta. ¿Pudieron, aparte de la compañera que tuvo inconveniente en abrir el archivo, alguien pudo resolver este control de lectura sobre el cuentito que leímos la semana pasada? ¿Y que le estoy mostrando acá en pantalla?
Ya, miren, recuerden que a pesar que la asignatura no hay calificaciones, no hay nota, y de hecho ustedes no necesitan la nota de aquí mismo del curso para pasar, sí una prueba que ustedes van a dar al final de todo este proceso. Igual es importante que ustedes me hagan llegar al menos estas actividades, sobre todo estos controles de lectura, si yo se los reviso, se los corrijo y le entrego una nota concreta como si estuvieran, como lo estamos haciendo, de hecho, simulando que estamos en clase. Entonces, ya para que si tienen tiempo para que la realicen y no piensen que pasó la fecha de entrega ni nada por el estilo, sino que realícenlo este control de lectura sobre el cuentito que ya ustedes ya saben, que aparece acá arriba en el almohadón de pluma, ¿no es cierto? Que lo leímos la semana pasada, y me hacen a ustedes llegar este material. Ya saben, sí, a mi correo o a mi número de teléfono, al WhatsApp, ya como me han contactado varios compañeros y compañeras. ¿M? Así que repito, si no lo han hecho hasta ahora, realícenlo y me lo pueden enviar mañana, mañana, pasado, durante la semana. Ya, pero la idea es que realicen las tareas. Así yo les puedo entregar una nota concreta y ustedes saben en qué situación se encuentran. ¿Ya? Eso por una parte. ¿Ya? Espero yo que lo hagan. Sobre todo esta clase de cuentos, chicos, estas preguntas de comprensión de lectura, que son las que ustedes se van a ver enfrentados cuando den la prueba al final de todo este proceso. Ya, difícilmente le van a hacer a ustedes preguntas de contenido, ni de definiciones, ¿no es cierto? Como estábamos viendo nosotros anteriormente, como los tipos de narradores, por ejemplo, puede que les consulten, pero les van a solicitar identificar tipos de narradores, entonces les van a dar a ustedes solicitar que apliquen los contenidos. Entonces, era un cuantito sumamente corto. Entonces, des el trabajito de descargar las aplicaciones que correspondan, ¿no es cierto? Y de hacer la actividad y me envían esta guía. ¿M? Eso por una parte. ¿Ya? Voy a cerrar el documento. Y yo les dije también la semana pasada, y tengo acá anotado, que se finalizaba lo que era una parte de la unidad de género narrativo. Mira, déjeme abrir la presentación, la voy a maximizar. Ya, bueno, ustedes ya tienen mis antecedentes, mis datos. ¿Mm? Bueno, y al ritmo que esta es nuestra sexta clase, al ritmo hemos pasado la unidad uno, la concluimos completamente, que fue ya conocer de lleno los tipos del género narrativo completamente, sobre todo los tipos de narradores, y en parte ya iniciamos lo que era la unidad número 2. Y ahora lo que me interesa es introducir lo que es la unidad número 3 que yo la consideré y la analicé dentro de las 6 unidades que ustedes deberían trabajar, eh, que esta es una de las más importantes, ya porque nos va a dar paso a trabajar otra clase de texto y leer otra clase de contenido que no lo estábamos leyendo como fue la primera parte, que fue que finalizamos con la lectura de este cuentito, ¿no es cierto? Que forma parte de los géneros narrativos, ¿verdad? Y que trabajamos tiempo atrás los elementos del género narrativo, tipo de narradores, ambientes, personajes, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y entonces les quiero decir hoy día que vamos a comenzar un contenido nuevo. Eso es lo que voy. ¿Ya? Entonces, miren, esta imagen que ustedes están viendo, yo se la presenté en la primera clase. Probablemente algunos se acuerdan, otros no, pero ya yo se la presenté en la primera clase porque de una u otra manera nos permite sintetizar, resumir o condensar todo lo que es la asignatura en el fondo de lenguaje. Ya y y los textos a los cuales nos vamos a ver nosotros enfrentados al lenguaje. Entonces, trabajamos los del sector izquierdo, los del ámbito literario, ya los del sector, los del género narrativo, que ustedes pueden ver ahí abajito en el sector izquierdo, ¿verdad? Y hoy en día vamos a comenzar a trabajar los textos del sector derecho, los textos de carácter no literario. ¿M? Entonces, yo esta imagen la utilizo para iniciar y finalizar diferentes unidades porque a los alumnos les permite más o menos tener una visión global y completa de todos los diferentes textos que abarcan la asignatura del lenguaje. ¿Ya? Entonces, si ustedes se van fijando en cada uno de los textos que aparecen abajo, concretos, como son cuentos, fábulas, después voy leyendo poemas, canciones, obras dramáticas, sigo leyendo noticias, biografía, infografía, artículos, recetas, instructivos, manuales, leyes, decretos, ¿verdad? Esos son ya los textos, los géneros con los cuales uno nos podemos ver enfrentados. Si uno se pone a pensar, ¿verdad? Cada uno de esos textos, ¿verdad? O géneros cumple una función en específica, ¿verdad? Nosotros leímos este cuentito la semana pasada sobre el almohadón de pluma y la verdad tenía una función, que puede ser la de entretener, de invitar a los lectores a reflexionar, ¿no es cierto?
¿verdad? A descubrir ciertas incógnitas, ciertos referentes literarios, a ciertas figuras alegóricas, metáforas, etcétera, ¿verdad? Insisto, si uno se pone a leer los cuentos, las fábulas, tienen una función. Los poemas, las canciones también tienen una función. ¿Ya? Ver y representar una obra dramática, lo mismo, tiene una función. La escritura de una noticia, leer una noticia, un artículo científico, informativo, ya, también tiene una función, ¿verdad? Leer una receta, yo lo hago por cierto motivo. Las leyes, decretos están hechos por ciertas razones, ¿verdad? Entonces, ¿a lo que punto? Si uno se puede analizar y a hilar fino, uno puede decir que, exacto, que cada texto, cada tipo de género, ¿ya? Cumple una función, un rol determinado, ¿ya? Dentro del mundo que nos rodea, ya sea para entretenernos, desde el ámbito narrativo, lírico, dramático, o para incrementar nuestro conocimiento del mundo. Ya como sería lo que es leer un artículo de investigación científica en la universidad, por ejemplo, o un paper o una tesis, ya que son los tipos de textos que se les da a leer en niveles superiores. Entonces, insisto, los textos cumplen diferentes funciones, a eso es lo que voy, ¿ya? Y allá es justamente lo que vamos a trabajar e iniciar el día de hoy, y es conocer justamente las funciones del lenguaje, ¿ya? Es decir, ¿para qué me va a servir cada tipo de texto y cada género de texto que yo voy a ir construyendo? ¿Ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay tres grandes funciones que son las básicas, las esenciales, pero al mismo tiempo hay otras tres, ¿no es cierto?, que vienen a complementar estas tres básicas y esenciales. Y en una totalidad, ¿ya? Nos encontramos que las funciones del lenguaje ya son seis, básicamente, y que las vamos a ir viendo aquí en camino. Y como yo les digo, básicamente es para qué sirven y se utilizan, cuál es la utilidad, ¿verdad? Y rol que cumple cada uno de los textos para nosotros, ya sea desde entretenernos o aumentar nuestro conocimiento del mundo en alguna disciplina, materia, área, etcétera. ¿Mm? Entonces, repito, el contenido nuevo de hoy día y de estas dos, tres, cuatro clases va a ser en relación a las funciones del lenguaje. ¿Mm? Entonces, avancemos. Ya. Voy a minimizar un poquito. Miren, leo. Al establecer cualquier proceso de comunicación, ¿verdad? Nuestra intención principal es la de, ¿qué cosa? Comunicar un determinado contenido a un receptor. ¿Ya? Eso es básicamente lo que es la comunicación, en palabras bien sencillas, y ustedes podrán decir, pero profesor, esto ya lo sabemos, y claro, ¿cierto? Es simplemente yo, emisor, quien está hablando, transmitir y enviar un mensaje, un contenido a un determinado receptor, que puede ser una persona, un público, un grupo, pueden ser ustedes mismos, etcétera, ¿verdad? Y esa es, Leo, es parte y cumple parte de la función principal de las que puede desempeñar el lenguaje, entre otras funciones. ¿No es cierto? Una de ellas, como les digo, es transmitir cierto contenido desde un emisor, yo a un receptor, un grupo, ¿no es cierto?, individuo determinado, un tema, un contenido en específico. Eso en palabras bien, bien sencillas. Y miren, vamos a ver estos ejemplos de acá. Por ejemplo, si vemos este titular de la BBC, ¿no es cierto?, de hace muy poquito. Estados Unidos ataca tres instalaciones nucleares en Irán y eleva la tensión del conflicto en Medio Oriente. ¿No? Leyendo ese titular, por ejemplo, sabemos de inmediato que es una noticia, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, objetivo? ¿Cuál es la función de este tipo de texto que nosotros vemos a diario y que nos topamos a diario con nuestros teléfonos inclusive? ¿Qué serían las noticias, por ejemplo? ¿Cuál es la clase de esa, cuál es la función de esta clase? Informar. Informar, ¿no es cierto? Informar. Exacto, tal como dice la compañera y el compañero, informar. Aquí no viene nada de entretenernos, ni de mostrarnos situaciones de ocio, ya, ni de incrementar nuestro conocimiento del mundo en alguna disciplina, sino que simplemente informarnos sobre algún ámbito en particular en este sector, en el ámbito internacional, ¿verdad? Así como aceptar a los compañeros, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la intención? Simplemente informar. Y ahora, en este otro, ¿cuál es la función de estas pequeñas cuatro palabras? ¿Mm? Soy muy feliz contigo, cuando uno le dice a su pareja, a su hermano, familia. ¿Cuál es la intención de enviar ese mensaje? ¿Informar algo? ¿Entretener a alguien? Comunicar. ¿Comunicar, cierto? Manifestar, ¿qué cosa particularmente? Sentimientos. Nuestros sentimientos probablemente, ¿cierto? Así de sencillo, ¿verdad? Miren, sigamos avanzando. Ahora, por ejemplo.
Sube a tu habitación, no anda a tu pieza, a tu cuarto. ¿Cuál es la intención de acá? Aquí estamos embelleciendo el lenguaje, estamos creando un poema, estamos informando a alguien. ¿Cuál es la intención detrás de este mensaje? Estamos dando Orden. una orden, una instrucción, ¿verdad? O petición, ¿verdad? Pero aquí básicamente es una orden directamente, lisa y llanamente sube la habitación, probablemente se portó mal, ¿no es cierto? Entonces, pequeño ejemplo, ¿ya? Vamos a ver que en el fondo, yo les decía, son tres funciones básicas del lenguaje y en su totalidad son seis. Y que aquí yo busqué una imagen que nos representa en caricatura cada una de ellas, que las vamos a ir viendo a continuación. Si ustedes se dan cuenta, por una parte está la noticia ahí arriba, que yo creo que ustedes la identifican y lo identificaron, que es netamente informar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Mañana el examen de matemática, ahí hay un contenido explícito que le está informando a la compañera que mañana hay examen, hay evaluación. Abajo vemos una pareja que bueno, está siendo abrazada, ¿no es cierto?, por la espalda de la señorita. Probablemente se están intercambiando afecto, cariño, ¿verdad? Abajo a la izquierda vemos a una maestra, ¿no es cierto?, que está traduciendo la palabra SAP, ¿verdad?, que significa debajo, o por lo tanto, ¿no es cierto? Te está manifestando y entregando contenido en relación al lenguaje. Arriba a la izquierda voy analizando, ¿no es cierto?, dos personas que se están comunicando. Hola, ¿cómo estás? La otra le responde bien, gracias, ¿no es cierto? Como un ping-pong, ¿verdad? Una conversación muy sencilla. Arriba, alguien como dos ejecutivos que les gusta obtener clientes, ¿verdad? Las noticias, como yo les decía, y esa pluma, ahí, ¿verdad? Que es para lo más probablemente crear contenido, poemas, cuentos, y lo que se trataría de embellecer el lenguaje, ¿verdad? Ocupar toda la estética. Entonces, veamos. ¿Qué son? Partamos de la base, entonces. ¿Qué son en realidad las funciones del lenguaje? ¿Ya? Y leo. Como sabemos, el lenguaje nos sirve para qué cosa? Transmitir conocimiento, ¿verdad? Solicitar información, expresar emociones, crear belleza, crear conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos sirve de un montón de cosas, ¿verdad? Como yo les decía, desde transmitir y expresar conocimientos, pensamientos, ¿verdad? ¿Hasta qué cosa? Incrementar nuestro conocimiento de mundo, que sería lo más sólido, lo más rígido, lo más frío quizá en el ámbito del lenguaje, ¿ya? Que es leer por adquirir conocimiento. Y el otro punto y desde otro punto de vista, sería necesario reconocer que en un texto coexisten también diferentes funciones, ¿ya? Aunque haya una que predomine por el sobre el otro, ¿ya? Entonces, a lo que apunto, primero que todo, todos los textos que nos rodean y que por cultura, ¿verdad? Que en la sociedad no, lo utilizamos para diferentes fines, ¿verdad? Cumplen una función, eso hay que tenerlo claro. Y dentro de cada texto, ¿verdad? Nos podemos encontrar que existen diferentes funciones en un mismo texto, pero que siempre va a predominar una por sobre el resto. ¿Ya? Entonces, para ahí apunta la clase de hoy día. Entonces, teniendo en claro qué son las funciones, ¿verdad? Ya, como yo les decía, existen tres que son llamadas básicas, ¿no es cierto? Y que debemos comprender plenamente. ¿Para qué cosa? Para reconocerlas en un texto ajeno y utilizarlas conscientemente en una creación de un lenguaje propio. ¿Y cuáles son justamente estas tres funciones que yo les venía mencionando? Que es la función, por una parte, referencial, que se vincula con la transmisión de información real, fidedigna, como lo es los noticieros, los diarios, como ustedes lo identificaron al principio. La otra es una función apelativa, ya que se da mucho en el ámbito de la jurisprudencia, ya lo que es el ámbito judicial, es lisa y llanamente vete a tu habitación como nos veíamos en el ejemplo anterior. Entonces es entregar órdenes a un tercero, y es lo que hacen los jueces, magistrados, ¿verdad? Ya dentro de los penales públicos, penales o civiles, en fin ya entregarle una orden ya a un tercero, a ese receptor en particular. Y la otra función que está aquí en celestito es la expresiva, y ustedes ya deben anticiparse a lo que significa, que es básicamente cuando uno utiliza el lenguaje para manifestar emociones, sentimientos, y eso lo traduce en palabras, y en ciertas ocasiones, si es más experto, ¿no es cierto?, lo traduce en contenido ya escrito. ¿No es cierto? Y que aquí caeríamos en manos de otra función que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tres básicos. Referencial, transmitir información. Apelativa, darle orden e instrucción a un tercero, a un receptor, ¿verdad? Y la expresiva, manifestar sentimiento, emoción, estado de ánimo, etcétera.
Ya, esas son las básicas. Entonces, partamos por las definiciones. Como yo les decía, la función referencial, ¿verdad? ¿Sirve para qué cosa? Informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar, etcétera. ¿Ya? Y se encuentra mayormente ¿dónde? En informes, narraciones, descripciones, etcétera. ¿Ya? Es la mayor utilizada cuando nosotros queremos, como repito, acceder a conocimiento del mundo, cuando se le da a estudiar a los estudiantes, para la redundancia, ¿no es cierto? Y ahí lo encontramos en todo lo que es los medios de comunicación, básicamente, ¿ya? Lo que es la función referencial. Entonces, referencial, ustedes para que lo relaciones con entregar información, ¿de acuerdo? La otra función, como yo les mencionaba, que era la apelativa. Entonces, ¿verdad? ¿Qué significa y apunta a qué cosa? A recetas, reglamentos, dar órdenes ya a un tercero. Ya se le va a dar órdenes, normas, sugerencias a ese receptor en particular. Ya desde el que le vamos a solicitar algo o directamente le vamos a dar una orden, desde que tú te vas a ir encarcelado o como dice acá el ejemplo de, ¿acaso si me puedes solicitar su firma, por ejemplo? Ya sea un abogado, un doctor, un profesor, un contador, etcétera. Entonces, es pedir, solicitar o entregar una orden directamente a alguien, ¿verdad? Desde cualquier ámbito, desde el ámbito judicial, ¿verdad? Hasta hacer una receta, hasta estar trabajando tal vez en un taller mecánico, en fin, ya. Yo me refiero a la clase de textos. La cuarta es pedirle o solicitarle a un tercero que realice o haga algo. Y la tercera, más utilizada, como yo les decía, es, y ustedes ya lo saben, y no se les va a olvidar, me imagino, que es la de manifestar emociones, sensaciones, exaltar hechos, sentimientos, ¿no es cierto? Está presente en toda la clase de tipos de textos exclamativos y en toda clase de textos poéticos. Yo creo que ustedes ya lo van a lograr identificar en cada uno de los ejemplos que vayamos viendo un poquito más adelante, ¿no es cierto? Entonces, esas son las tres básicas, ¿verdad? Lo que íbamos, como yo les mencionaba. Entonces, como yo les decía, ¿habrá otras más funciones? ¿No? Y claro que hay más funciones. ¿Mm? ¿Cuáles son? Por ejemplo, si observamos esos ejemplitos que están ahí con los puntos, por ejemplo, aló, ¿me escuchas? Buenos días, hasta luego, disculpe señora, ¿verdad? Y con puntos suspensivos. Si nos ponemos a pensar qué cosas, qué elementos ya comparten y tienen estos mensajes en común. ¿Ya? Y ahí la respuesta la coloqué de inmediato ahí abajito para que no vayamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Es que todo y cada uno de esos ejemplos, ¿verdad? De esas expresiones, de esa manifestación o de esos textos, por muy breves que sean, apuntan y hacen referencia al proceso comunicativo que yo estoy desarrollando con la otra persona. Ya, vale decir, yo estoy corroborando que el canal, es decir, el medio por el cual yo me estoy comunicando con la otra persona, ya está funcionando o no, si se ve alterado o no. Por esas razones yo emito esa clase de preguntas o respuestas para confirmar y recontinuar esta conversación, este diálogo, o para simplemente finalizarlo. Entonces, hace referencia, por eso yo digo, e hilando más fino, por eso llegamos a estos tres que son un poquito más difíciles de reconocer, ¿ya? Que apuntan directamente a comprobar de que el proceso comunicativo se esté desarrollando sin ningún problema. Y por eso son tan breves, tan acotados y fáciles de reconocer, ¿no es cierto? Entonces, apuntan, repito, a que el canal no se esté interrumpiendo. A eso es lo que voy. ¿Mm? Acá, justamente, muy similar a lo que yo les decía. Ya, la función fática es cuando directamente, ya, y cada cierto tiempo, ya, los interlocutores se preguntan unos con otros si es que existe o no interrupción dentro de esta charla, conversación, ya sea de manera virtual o de manera física, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y la sexta función, para que vayamos avanzando rapidito, ya, es la de perdón, es la función poética, que básicamente es cuando, aquí falta el título, función poética, es cuando simplemente yo utilizo el lenguaje para fines artísticos, ya fines metafóricos, fines estéticos, donde acá mi único objetivo es jugar con el lenguaje de una u otra manera para crear un mensaje en sí mismo y repito, que sea estético y bello y metafórico todo esto al mismo tiempo.
Ya, y esto lo evidencia uno en los poemas, en los cuentos, ¿verdad? Y en todas aquellas clases de textos que nos entregan un mensaje un tanto profundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, justamente lo que les decía por acá, ¿verdad? Entonces se centra en el mensaje, cómo se organiza el texto, ¿verdad? Tiene que ver con la literatura, ¿verdad? También se utiliza en ciertos momentos lo que es la publicidad, ¿no es cierto? Pero es tratar de embellecer el lenguaje, jugar con el lenguaje. ¿Mm? Entonces, y la otra función, discúlpeme, y para finalizar, la sexta es la función que aparece acá, metalingüística, que quizá un poquito más difícil ustedes se asombrarán quizás por el nombre, ¿no es cierto? Pero es una de las más sencillas de reconocer. La función metalingüística simplemente es cuando yo me voy a centrar, el texto se va a centrar en explicar y reflexionar sobre el mismo lenguaje. Ya que ustedes dirán, pero me estoy enredando un poquito. Es cuando yo recurro, por ejemplo, a diccionarios, ya a enciclopedia, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Para resolver alguna palabra, algún concepto en definiciones, por ejemplo, muy tradicionalmente. Entonces, se ocupa mucho y lo ocupamos mucho en lo que son los profesores de lenguaje. Son los que ocupamos mucho esta función. Cuando nuestros alumnos, ustedes, por ejemplo, me realizan una consulta en relación a alguna palabra en particular, ya en relación a algún concepto, de dónde proviene, y yo a usted le resuelvo esa pregunta, ahí estoy resolviendo y cumpliendo esta función metalingüística, que se trata de, en el fondo, de reflexionar y explicar, en el fondo, el mismo lenguaje. Insisto, enciclopedia y diccionario, ya son principalmente esta clase de textos nosotros a los cuales aludimos. Ya, aquí resolvemos, repito, duda en cuanto a significado, sinónimo, antónimo, duda gramatical, ortográfica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, para que hagamos un resumen, bien, voy retrocediendo, ya. Por una parte, tres funciones, las tres funciones esenciales que yo les decía al principio, ¿verdad? Función referencial, que tiene que ver con todo lo que es transmisión y entrega de información, pero información real. ¿De acuerdo? Que es lo que aparezca en la noticia, ¿verdad? En un reportaje, lo que yo busco en la internet, en páginas especializadas, ¿no es cierto? No en cualquier página, ¿verdad? Función referencial que nos incremente nuestro conocimiento. La función apelativa, que está con verdecito, es entregarle una instrucción, una orden a un tercero. Y la función expresiva es manifestar emociones. ¿Ya? Eso en palabras bien sencillas, ¿ya? Para ir haciendo una bajada de contenido e ir sintetizando y ir definiendo lo más básico posible. Y saltándonos estas tres, ¿verdad? Función referencial, informar algo, ¿verdad? Función apelativa, dar una instrucción a un tercero. Y la función emotiva, expresar algo. Yo les dije que luego de esas tres habían otras tres, ¿no es cierto? Para que vayamos haciendo una recapitulación. La primera de ellas era la fática, que es comprobar si el canal es el adecuado o no, si es que está funcionando o no. Ya por eso se hacen esta suerte de interrupciones o acotaciones cada cierto tiempo. Si es que me estás escuchando, cómo estás, te encuentras bien, etcétera, etcétera. ¿Mm? La otra función, ya sigo avanzando de manera rápida, es la función poética, que vendría siendo la quinta, ¿no es cierto? Que es la de utilizar el lenguaje para embellecerlo, básicamente, ¿ya? Y esto lo utilizan lo que son los poetas, lo que son los autores. ¿Mm? Eso en palabras bien sencillas y en algunos casos se utiliza lo que es la publicidad, ¿ya? Esta sería la quinta función. Estoy avanzando rapidito por tema de tiempo. La quinta función. Y la sexta, por último, que yo les decía, es esta función metalingüística, que no se asusten por el nombre, que es cuando simplemente acudimos a algún texto o algún clase de género para resolver algún concepto de orden gramatical o descriptivo u ortográfico. Ya, eso en palabras bien, bien resumidas. En el fondo tenemos seis. ¿Ya? Entonces. Voy a mover un poquito la pantalla de acá para poder leer bien yo. Ya. Entonces, para que vayamos recordando ciertos elementos. Bien, leo yo.
Las funciones del lenguaje se relacionan directamente con cada uno de los elementos del proceso comunicativo. Yo en algunos momentos le hablé de emisor, receptor, mensaje, código, canal, ¿verdad? Que es como el medio, el conducto por el cual se envían los mensajes, ¿no es cierto? Bueno, todos estos elementos ya son los elementos que forman parte del proceso comunicativo. En este momento yo estoy siendo el emisor de esta conversación que estamos teniendo, ¿ya? Ustedes en este caso son los receptores, ¿verdad? Quienes están escuchando toda esta conversación, esta clase en el fondo. Ya, el canal. ¿Cuál es nuestro canal acá? Nuestro canal es el el teléfono, Internet. computador, El Internet, exacto, nuestro computador, nuestra aplicación Zoom, ¿verdad? Ese es nuestro canal. Nuestro código es el español. Así de sencillo, ¿verdad? Que apunta a nuestra lengua. ¿Cuál es el idioma por el cual nos estamos comunicando? ¿Verdad? Que es el español. Así de sencillo. ¿Cuál es el mensaje? En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Hoy en día estamos hablando, nos reunimos alrededor de 10 personas, ¿verdad? Y estamos en una clase de lenguaje y charlando sobre los factores del lenguaje, que son 6, ¿verdad? Ese es el mensaje, bien concreto. Y el contexto, un día martes, estamos en una fecha determinada, creo que es 24, ¿no es cierto? Son las 7 y tanto de la tarde, ¿verdad? Cada uno tiene su contexto en específico y ese es nuestro contexto hoy en día. Entonces, todos estos elementos, emisor, receptor, canal, código, mensaje, están interviniendo unos con otros en el momento de crear y de leer al mismo tiempo un texto, ¿verdad? Entonces, estos elementos los vamos a ir viendo al final de esta clasecita y en la otra clase los vamos a ir retomando, que cada uno de estos elementos se va a centrar en cada una de las funciones del lenguaje. Por ejemplo, en el emisor, perdón, por ejemplo, en el mensaje, que sería nuestra clase de lenguaje, ¿no es cierto? Acá lo primordial es el contenido, lo que estamos trabajando, la clase de lenguaje en sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si analizáramos bien cuál es la función poética que yo les decía, es que es desbellecer el lenguaje, crear contenido poético por medio de autores, poetas, ahí el foco principal está centrado ¿en qué cosa? En cómo yo embellezco el lenguaje. Entonces, la función poética, en ese caso, se relaciona con qué caso, con qué elemento, con el mensaje en esta situación, ¿verdad? El emisor, por ejemplo, se va a centrar mucho con lo que es la función emotiva o expresiva. ¿Mm? ¿Qué es qué cosa? Manifestar emociones. El receptor, por ejemplo, ¿quién es el que va a recibir todas estas órdenes? ¿Quién nos va a entregar la función apelativa? Van a ser los receptores, ¿verdad? Aquel niñito que no hizo la tarea y lo regañaron y lo mandaron a su dormitorio, o hasta el tipo de delincuente que fue condenado a cárcel, ¿no es cierto? Él va a ser el receptor de esa condena, ¿verdad? Y de tener que cumplir cierta cantidad de años, etcétera, etcétera. ¿Ya? El canal, muy sencillo de reconocer, en este caso por la internet, ¿verdad? ¿Por qué medio nos estamos comunicando? Puede ser cara a cara, frente a frente. Podríamos estar comunicándonos si estuviéramos hace 500 o 400 años atrás, probablemente hubiéramos estado comunicando por medio de cartas, hace 300 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, el canal va cambiando. El código de nuestra lengua, el lenguaje, el español, ¿verdad? El mensaje es lo que estamos hablando hoy en día. Entonces, como yo les digo, hoy en día lo que vimos fueron 6 funciones del lenguaje. Cada uno de los textos con que nos topamos a diario cumple un rol específico dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Y son 6 funciones y roles que cumple en general, ¿no es cierto? Y cada una de esas funciones está asociada a uno de estos elementos del proceso comunicativo: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, no es casualidad que sean 6, ¿ya? Y al mismo tiempo sean 6 también los factores del lenguaje, ¿verdad? Entonces, como repito, en las próximas clases vamos a ir viendo cómo estos factores del lenguaje o funciones del lenguaje se relacionan con estos elementos del proceso comunicativo, ¿ya? Entonces, y al mismo tiempo le anticipo que vamos a ir leyendo probablemente una que otra noticia, les voy a leer uno que otro reportaje, o en clase mismo vamos a ir leyendo esa clase de textos, ¿ya? Que en clases pasadas leímos textos de carácter literario, narrativo, como fueron los cuentos, ¿no es cierto? El cuento, el almohadón de pluma, y ahora le anticipo que con esta materia nos vamos a centrar en textos de carácter no literario. Repito, algún artículo de investigación probablemente, alguna reseña, pero principalmente lo que serían textos del ámbito de los medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, leo el segundo punto. Cuando se emite un mensaje, no solo una función está presente en él, pueden haber varias funciones en el mismo mensaje.
¿ya? Pero una de ellas es siempre la que va a predominar. Lo que yo les decía en la mitad de la clase, ¿verdad? Que un texto, una receta, por ejemplo, evidentemente que es un texto instructivo, que este texto instructivo le va a dar órdenes y va a orientar, guiar a esa persona que va a realizar una receta, ¿verdad? Entonces, ese texto está cumpliendo una función determinada y que el foco está puesto en el receptor, que siga la instrucción al pie de la letra para que cumpla su objetivo. ¿No es cierto? Pero pueden haber otras funciones que estén dentro de ese mismo texto. Pero aquí la que va a predominar, ¿cuál va a ser probablemente la apelativa? Dar órdenes, guiar a un personaje, a un tercero. ¿En qué cosa? En hacer esa receta simplemente o en armar y desarmar un motor, o en leer un texto del ámbito judicial, si es más complejo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Acá justamente, para que vayamos terminando y sintetizando. Como yo les decía, ya, por ejemplo, el código, ¿verdad? Que es el sistema de signos por el cual se transmite un mensaje. Eso en palabras bien técnicas, pero el código es básicamente la lengua por el cual nos estamos comunicando. Inglés, español, alemán, francés, chino, portugués, el lenguaje que usted, el idioma que a ustedes se les venga a la cabeza. El emisor, como yo les decía, cuando yo hablo soy yo, cuando ustedes hablan son ustedes, ¿verdad? El receptor, cuando yo escucho, soy yo, cuando ustedes son los que escuchan, son ustedes, ¿verdad? En esta clase generalmente el emisor soy yo y los receptores son ustedes, ¿verdad? El canal. Ahí un compañero acertó. Un teléfono, un computador, nuestra plataforma Zoom, Internet, ¿verdad? El medio por el cual se transmite. Y el mensaje sobre lo que estemos hablando. Podemos estar hablando hoy en día de factores y funciones del lenguaje. En la siguiente clase ustedes de matemática o de filosofía, bueno, ese va a ser su tema, su mensaje, ¿no es cierto? El contenido de su clase. ¿Ya? Y ahí los emisores y los receptores van a ir cambiando. El emisor va a ser su profesor de matemática o de inglés, ¿verdad? Ahí los receptores van a ir quizás haciendo lo mismo, el mismo curso, ¿verdad? El código seguirá siendo el mismo, ¿verdad? El canal seguirá siendo el mismo. Entonces, todos estos elementos ya juegan e interactúan cuando uno escribe y, repito, lee un texto. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy día, porque estamos ya terminando, repito, nos centramos en conocer 6 funciones que pueden adquirir y adoptar los textos que nos rodean ya cotidianamente. Y esas 6 funciones al mismo tiempo se relacionan con los elementos del proceso comunicativo. Emisor, receptor, canal, estoy leyendo acá, código, mensaje y el contexto. ¿No es cierto? Entonces, como yo les digo, estos elementos los vamos a ir siguiendo, los vamos a profundizar en la siguiente clase, ¿ya? Y en la subsiguiente ya vamos a realizar alguna actividad relacionada con la lectura de alguna noticia, de algún reportaje o alguna entrevista o algún texto relacionado con el ámbito de los medios de comunicación. ¿Ya? Así que eso, muchachos. De momento es contenido totalmente nuevo. ¿Mm? ¿Dudas, consultas? Porque ya nos queda un minutito, ¿Todo está claro, profe? ¿no? Así que Está claro. eso, muchachos. ¿Ya? Repito, los que no han hecho la tarea, por favor, realícenla. Ya así yo, para que ustedes tengan una nota en concreto. ¿Mm? Y tareas para la casa no hay. Y simplemente tener claro que la siguiente clase seguimos viendo esto mismo y de manera un poco más profunda. ¿Ya? Hasta luego, que esté Ya. bien. Cuídense mucho, que estén Chao, bien. profe, Chao, que esté bien. chao. Chao, chao.